Ya nos adentramos al mes de agosto de este 2022, y por supuesto hay que hacerlo con la mirada puesta en las novedades que nos trae el séptimo arte para estos 31 días. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos una simpática lista con 10 de los estrenos del mes de agosto. Ven, quédate, pues ya lo veremos. Número 1. Un héroe samurái, la leyenda de Hank. Esta comedia animada familiar fue estrenada el 5 de agosto y cuenta con las voces de Michael Cera como Hank y Samuel L. Jackson como Jimbo, los personajes principales. Hank es un cachorro cuyo sueño es convertirse en samurái como sus héroes felinos, aunque no lo tendrá nada fácil, pues tendrá que luchar contra un malvado gato guerrero. ¿Podrá Hank cumplir su misión y demostrar que la convivencia entre perros y gatos es posible? Número 2. Tren Bala. Otro estreno del 5 de agosto. Es este largometraje dirigido por David Leitch. Cuenta con la actuación de Brad Pitt como protagonista. El film está basado en la novela Maria Beatley, del autor japonés Kotaro Isaka. Cuenta la historia de 5 asesinos a sueldo que se encuentran a bordo de un tren bala que viaja a Tokio a Morioka, con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. Una película llena de acción y mucho humor negro. Número 3. Bestia. Idris Elba está acostumbrado a ser un héroe en sus películas de acción, pero en su nuevo protagónico, Bestia es todo lo contrario. Un tipo normal, vulnerable y nada luchador que solo busca proteger a su familia de un león mortífero en Sudáfrica. Bestia es una cinta de drama de supervivencia, dirigida por Baltasar Kormákur, y fue estrenada el 12 de agosto. El personaje de Idris se verá hundido en una situación que pretendía ser de sanación con sus hijas y terminó siendo una lucha por sobrevivir. Número 4. Nope. Jordan Peele es uno de los directores más controvertidos de los últimos años en el género de terror. Siempre arriesga en sus historias y no deja al espectador indiferente. Y Nope no es la excepción. Pero este film, estrenado el 12 de agosto, entra más en el género de ciencia ficción, comedia y aventura. La peli tiene una desconcertante atmósfera que seduce. Cuenta la historia de 2 capataces de California que se cruzan con una fuerza misteriosa que afecta al comportamiento humano y animal. Número 5. Mac y Rita. Dirigido por Kaji Hazelton, se estrenó el 12 de agosto. Es una comedia que cuenta la historia de Mackenzie, que a sus 30 años está cansada de hacer tantas cosas. Su deseo más profundo es tener más de 60 años para poder simplemente descansar. Pero cuando su sueño se cumple, Mac descubrirá que la vejez no es exactamente lo que ella imaginaba. No es la primera vez que vemos una comedia body swap sobre saltos de edad, pero este film ofrece una fábula de tintes fantásticos con una moraleja atemporal. Nunca tengas miedo de ser tú misma. Número 6. Todo el mundo odia a Johan. Es una comedia negra y también a modo de media risa, algo funesta, pues nos da más de un revés dramático que nos deja hecho polvo. La historia de Johan es trágica, triste y es un amor literalmente volado por los aires. Se estrenará el 19 de agosto y cuenta la historia de Johan, un huérfano desde niño y aficionado a los explosivos. Intenta conquistar el corazón de su vecina Solborg, a quien voló por los aires accidentalmente de pequeños. Y ya que estamos aquí, si te gusta el video, te invito a darle clic al pulgar arriba y compártelo mientras te hablo del número 7. Esclavos y Reyes. Esta es una película biográfica española que trata sobre la vida del arzobispo San Antonio María Claret, fundador de los claretianos. Se estrena el 22 de agosto y narra la historia de San Antonio María Claret, el hombre que luchaba por los derechos humanos. Descubre el recorrido de una investigación que lleva a conocer la historia, ideario y auténticos hechos que llevaron a la acción al que fue el arzobispo de Cuba y posteriormente confesor particular de la reina Isabel II. Número 8. Aster, Amor Infinito. Esta es la última entrega de la saga basada en la novela homónima escrita por Anna Todd. Se estrena el 26 de agosto. La relación de Tessa y Harding ha pasado por muchas dificultades, pero su unión y su amor se han fortalecido. Cuando la verdad sobre sus familias ha salido a la luz, ambos han descubierto que no son tan indiferentes como pensaban. Ella es la única persona capaz de comprender, entender y calmar a Harding, pero el secreto que esconde es tan grande que provoca que él se aleje de absolutamente todo. Número 9. Entre Valles. Esta es una película rumana de drama, dirigida por Radu Muntean.
se estrena el 26 de agosto. El film cuenta la historia de María, Dan e Ilinka. Estos conducen su gran todoterreno por carreteras de montaña para llegar a pueblos lejanos y ofrecer bolsas con regalos y comida a los lugareños. En el camino, conocen a un anciano solitario y acceden a llevarlo al aserradero, donde supuestamente trabaja. El film se centra en la reflexión sobre los límites de la generosidad y la empatía. Número 10. Ali y Ava. La directora Clio Barnard nos acerca a una historia llena de humanidad, dentro de lo que podemos etiquetar como cine de realismo social. Ali y Ava se sienten solos. Se conocen a través de Sofía, la hija de los inquilinos eslovacos de Ali, a quien Ava cuida. A partir de allí, y durante un mes lunar, una conexión profunda comienza a crecer entre ellos. A pesar de las secuelas de la relación anterior de Ava y la confusión emocional de Ali, todo ello alimentado por la pasión de ambos por la música. Estos son algunos de los estrenos para este mes de agosto. Si conoces otro, coméntalo y no olvides compartir el video, suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!